Hola a todos, buenos días. Mi nombre es Mónica Castro, yo soy médico psiquiatra, soy la fundadora de Introspecto y tal como se los había prometido, hoy les hago mi primera entrega de una jornada corta de psicoeducación que voy a estar haciendo a través de mi cuenta con la intención de poder darles conocimiento acerca de cosas que de pronto para nosotros los psiquiatras son básicas, pero yo considero que son importantes para que todas las personas las puedan conocer y son todos esos aspectos relacionados con la enfermedad mental que muchas veces pasamos por alto, sobre todo porque ahora último yo veo que en el confinamiento, en cuarentena y con todo lo que ha pasado en el mundo contemporáneo, la salud mental empieza a cobrar cada vez más fuerza y siento de alguna manera un llamado eh, de responsabilidad médica que me invita de alguna manera a poder compartir con ustedes mi conocimiento, no solamente al servicio de ustedes, sino también porque me place hacerlo y porque considero importante que para ustedes sea de tranquilidad poder escuchar de una voz experta pues todo lo relacionado con algún tema específico de salud mental que siempre viene bien saber. Entonces, a raíz de todo esto, decidí hacer esta pequeña jornada que la he llamado jornada de psicoeducación, en la que pretendo de una manera muy breve dirigirme a ustedes, sobre todo si es el caso de personas que sé que me escuchan y que de alguna manera han estado siguiendo mi trabajo. Son personas que no son del medio médico, son personas que no pertenecen al área del cuidado de la salud mental, pero que sin duda están interesadas en conocer, no solamente para cuidarse a sí mismas, sino también porque quieren brindarle un respiro, una ayuda, una estrategia de prevención a las personas que conocen, que las rodean y también, como me he encontrado en varios casos, personas de su círculo que seguramente pueden estar cursando con alguna dolencia, con algún asunto en particular de salud mental, que desde luego siempre es importante tener en cuenta y revisar. Entonces, a raíz de esto, los invito a que puedan estar muy pendientes de estas publicaciones que voy a estar haciendo y quise hacerlo con esta dinámica, con videos para que puedan reproducirlos, multiplicarlos, compartirlos con las personas que ustedes consideren que se puedan beneficiar de esta información, porque como ustedes saben, en redes sociales es mucha la información que se puede compartir, pero lamentablemente y con la salud mental no es la excepción. Pasa muchísimo que hay información de la que no siempre nos podemos fiar, hay personas que nos venden información incorrecta y yo como médico psiquiatra eh, tengo la misión de poder eh, difundir el conocimiento como debe ser, por respeto a mis pacientes, por respeto a mi profesión y porque simplemente pienso que es así como es el deber ser de las cosas. Siento que es importante que la gente reciba la información como es y con el tema de la enfermedad mental, que es lo que me ocupa en esta oportunidad, pues considero que es apenas necesario que ustedes como público reciban la información como debe ser. En especial si son un público no psiquiatra, no médico, no psicólogo, que necesita esta información porque la enfermedad mental siempre ha estado, siempre ha existido, pero el hecho de que sea cada vez más prevalente, más notoria, desde luego nos obliga, o por lo menos yo como psiquiatra lo veo así, nos obliga a poder darle el conocimiento a la gente, por lo menos para que sepa cuándo pedir ayuda, cuándo detectar un signo de alerta, cuándo saber si es necesario eh, acudir a un psiquiatra, acudir a un psicólogo y no creer que es efecto de la cuarentena, que es que yo no me pongo las pilas, que eso es porque a mí la vida me quedó grande. A veces no es eso. Y si creemos que solamente es eso, podemos estar cayendo en un gran error. Y si somos de los que le decimos esto a las personas muchas veces, no se imaginan el daño que podemos estarle haciendo a las personas sin saber de pronto si están cursando con un diagnóstico de enfermedad mental. Entonces, mi intención también es generar sensibilización dentro de la comunidad para respetar, para conocer la enfermedad mental,
darles a conocer que es una situación real, que no es algo inventado, es algo que existe y pues para que ustedes conozcan de boca de una psiquiatra, pues qué es lo que se debe hacer. Entonces, en esta oportunidad, la dinámica son 4 enfermedades clásicas de la psiquiatría, que quizás son las más grandes, las más relevantes, las que cubren el mayor número de motivos de consulta, y son las que quise traer en este periodo de prueba, digamos, porque creo que es una muy buena idea poder hacer estas jornadas de psicoeducación. Y como ya vieron en publicaciones anteriores, esta primera charla va a ser sobre el trastorno afectivo bipolar. Entonces, ya para arrancar formalmente con el trastorno afectivo bipolar, voy a contarles, como pudieron ver en publicaciones anteriores, pues los 4 puntos básicos, que es pues de qué se trata la enfermedad del trastorno afectivo bipolar, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas, cómo se trata y cuál es el pronóstico. Y así vamos a hacer con todas las demás enfermedades que estaré tratando en este tiempo. Entonces, ya arrancando en concreto, el trastorno afectivo bipolar, como su nombre lo dice, es una enfermedad del afecto. Cuando nosotros en psiquiatría hablamos del afecto, es como uno como médico evalúa la afectividad de la persona, del paciente, que es lo que nosotros como individuos experimentamos como nuestro estado de ánimo. Y cuando yo lo evalúo clínicamente, estoy haciendo referencia al afecto. Entonces, el trastorno afectivo bipolar, ya vimos, es una enfermedad del afecto, del estado de ánimo, y se llama bipolar porque literalmente pues son 2 polos los que se evidencia que pueden estar afectados. No quiere decir, y aquí quiero hacer una precisión muy importante porque yo sé que es mucha la gente que se confunde con esto, no quiere decir que porque yo cambie de estado de ánimo constantemente a lo largo del día o a lo largo de la semana, eso ya me catalogue como bipolar. Y en este punto las personas que no lo saben suelen ser muy ligeras y muy inescrupulosas de tildar a los demás o inclusive de autodiagnosticarse como bipolares. Y ustedes seguramente han escuchado, es que esa es bipolar, cambia de estado de ánimo todo el día. Yo creo que soy bipolar porque estoy en mal genio y al rato me estoy riendo. No, no seamos tan ligeros con eso es de muchísimo cuidado y quizás es otra cosa la que está pasando ahí y tenemos que revisar. A veces también es un tema de personalidad que hay que revisar y habrá un video específico sobre personalidad que ya nos ocupará en su momento. Entonces, cuando ustedes escuchen a un psiquiatra o a un psicólogo hablar de trastorno afectivo bipolar, quiere decir que es una enfermedad del afecto en la que se ven 2 polos en los que el afecto está alterado, que es así como uno puede hacer el diagnóstico. Entonces, está el polo de la depresión, que es como casi todos lo conocemos porque en algún momento lo hemos experimentado, pero depresión, hablándolo como enfermedad médica, porque recuerden que la depresión es una enfermedad mental, así como una infección urinaria, una neumonía, diabetes, la depresión también es una enfermedad, es cuando el estado de ánimo está tan mal, tan deprimido, valga la redundancia, que es cuando sobrevienen síntomas como por ejemplo ideas de muerte, ideas suicidas, aumento de peso, disminución en el peso, dormir de más, dormir menos, cursar con insomnio, sentir que no valgo la pena, que mi familia estaría mejor si yo no existiera, sentirme con impotencia, con que no soy capaz de hacer las cosas que antes podía hacer, dudar de mi inteligencia inclusive, aislamiento, llanto fácil, estar francamente deprimido, que no es lo mismo que la tristeza, que a veces las personas también juegan con estos términos sin saber que están incurriendo en un error. Hay personas que pierden un dinero, se les perdió la billetera o no sé, discutieron con un amigo y ya dicen me dio la depre o estoy deprimido porque discutí con mi pareja. Eso no es estar deprimido, seamos muy respetuosos con el término, porque una cosa es estar triste, que es algo pasajero, que no influye con mi funcionamiento y no va a permitir que por estar triste entonces yo no pueda ir a trabajar. En cambio, la depresión sí puede impedir que yo trabaje. Entonces, fíjense cómo es de importante hacer la diferencia solamente con eso. Entonces, la depresión es eso. Y hablando del trastorno afectivo bipolar,
la persona que lo padece puede estar en un polo de la depresión por un periodo, no quiere decir que sea de un día solamente. Entonces puede estar en un polo de la depresión donde está con todos estos síntomas que les cuento, o en otro episodio, porque esto es episódico, puede estar en el polo de la manía, que por eso se llama afectivo bipolar nuevamente. Dos polos, bipolar, dos polos. Entonces está en el polo de la depresión o está en el polo de la manía. El polo de la manía no podría decir que es justamente lo opuesto a la depresión, pero para que ustedes me puedan comprender mejor, sí es justamente eso. Entonces es una euforia patológica para que me puedan comprender un poco más. Entonces son esos episodios en los que la persona bipolar está completamente exaltada, con una alegría patológica, con gastos excesivos de dinero, incurriendo en conductas de riesgo, como por ejemplo que de repente empiece con conductas promiscuas cuando nunca antes lo había hecho, que se someta a conductas de riesgo como consumo de sustancias, a conducción temerosa, a, ¿qué les puedo decir yo? A negocios infructuosos cuando es algo que nunca había hecho, vender su casa cuando no necesitaba hacerlo, caer en una hipoteca, en un negocio dudoso, a ese tipo de cosas me refiero, que haga chistes inadecuados, la imprudencia, aumento del deseo sexual de manera excesiva, inadecuada, que salga a las calles desnudo, a eso me refiero. Y por supuesto, algo importante acá es que sea algo disruptivo, que llega de repente, que la manía suele tener esa particularidad. Puede ser insidioso, pero lo importante acá es que el episodio es tan clásico y es tan dramático que cuando uno en la consulta de psiquiatría le pregunta al paciente o a la familia, todos son muy enfáticos en decir es la primera vez que lo vemos así o nunca antes había pasado, que es muy distinto a cuando hay personas que dicen que esta vez estuve particularmente contento, pero fue porque me aumentaron el sueldo, porque me voy a casar, porque firmé un buen negocio. Es muy distinto, pero cuando ya la alegría es tan excesiva que me hace hacer cosas inusuales, raras, peligrosas, patológicas, extrañas, yo tengo que consultar porque la alegría no puede llevarme al punto de hacer eh, cosas que supongan un riesgo para mi seguridad, para las demás personas, y ya sea que sea una manía en el contexto del trastorno afectivo bipolar, puede ser una conducta psicótica en el contexto del consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, o puede ser cualquier otra cosa. Entonces es importante consultar. Y ya teniendo clara esta diferenciación, es importante que ustedes también sepan que no quiere decir que la persona bipolar o está deprimida o está en manía, está maníaca. No, no siempre es así. Desde luego, la persona bipolar también va a tener episodios de eutimia, quiere decir que cuando está, digamos, no en el medio, porque nadie está en el medio exacto, ni siquiera las personas que no son bipolares, pero si la persona bipolar, la idea es que pueda estar modulada constantemente, siempre que esté con un buen tratamiento farmacológico, vaya a sus controles con psiquiatría, tenga un estilo de vida saludable y entra en crisis, que es cuando lo que amerita hospitalización o un control con psiquiatría, es cuando está o deprimida o cuando está en manía. Hay episodios intermedios, que es lo que llamamos hipomanía, que se podrán imaginar ya después de esta explicación, que es cuando la manía no es tan exagerada como para considerar una hospitalización en una unidad de salud mental, pero sí puede causar ciertos problemas en la cotidianidad o puede ser que ya esté como trasnochando mucho, se está excediendo en el trabajo o ya está siendo un poco imprudente en la familia. Es mejor que hagamos un alto, que se le haga ajuste el medicamento, etcétera. Entonces, es muy importante que podamos tener eso allí presente. Ahora, hay un punto importante acá y es que el trastorno afectivo bipolar, al ser una enfermedad mental, entiéndase además, y de una vez por todas, y es algo en lo que voy a insistir siempre desde introspecto, la enfermedad mental, como cualquier otra enfermedad de nuestro cuerpo, acuérdense que la enfermedad mental, pues en gran parte es un tema 100% químico en nuestro cerebro, pues tiene un componente químico particular, no es la excepción, y pues asimismo es como hay que tratarlo. Entonces, cuando yo tengo mi cerebro enfermo, ya sea porque tengo trastorno de ansiedad, porque tengo un trastorno depresivo, porque tengo un trastorno obsesivo compulsivo, o por lo que estamos hablando hoy, que es el trastorno afectivo bipolar,
pues asimismo yo tengo que tratarlo, más allá del tema psicoterapéutico, que no es de lo que voy a hablar hoy, pero que es así como debe hacerse, pues la parte farmacológica empieza a jugar un papel importante porque pues es un manejo químico el que yo tengo que instaurar porque estoy tratando una enfermedad que de alguna manera se debe a un desbalance en diversas sustancias de mi organismo que están alteradas y que pues son las encargadas de que estos síntomas se hagan evidentes para el psiquiatra y que el psiquiatra tenga que actuar. Entonces, en ese sentido es importante. Entonces, ya dicho eso, hice esa pequeña cuña, porque así como yo puedo tener un episodio depresivo, un episodio maníaco, toda esta convulsión química, digamos, a veces puede ser tan complicada que los episodios depresivos o los episodios de manía también pueden cursar con síntomas psicóticos. Cuando ustedes escuchen de un psiquiatra que diga síntomas psicóticos o psicosis en términos coloquiales, quiere decir cuando hay ruptura con el contacto con la realidad. Es decir, cuando la persona está delirando, está diciendo cosas fuera de lugar, cuando está alucinando, cuando está diciendo cosas que no tienen sentido, cuando dice cosas, por ejemplo, que el demonio está pendiente de todos para hacerle daño, o escucha voces que le dicen que tiene que salir corriendo porque de pronto lo van a lastimar, o tiene estas ideas delirantes, persecutorias en las que él tiene una misión importante, entonces si no se protege, tal vez van a venir a buscarlo, en fin, toda esa serie de cosas que ya rayan con lo delirante, valga la redundancia, pero eso es lo que en términos generales quiere decir psicosis. ¿M? Hay otros síntomas, por ejemplo, de la manía con psicosis que son muy clásicos de la persona bipolar cuando está en manía y con psicosis, que por ejemplo dicen que se creen el presidente de la república o que tienen contacto con, no sé, con el FBI o que son personas que tienen un chip instaurado en la cabeza y de ahí obtienen información importante para compartírsela al Scotland Yard. Estoy diciendo cosas que se me vienen a la mente de distintos pacientes, pero son ejemplos de síntomas psicóticos para que ustedes puedan tener una idea de cómo es esto. Entonces, a grandes rasgos es como se puede presentar así el trastorno afectivo bipolar, pero pues digamos en el día a día, en el común, una persona bipolar que está bien manejada, bien medicada, que es juiciosa con su tratamiento, pues la idea por supuesto es que pueda estar estable la mayor parte del tiempo y pues cuando entra en crisis es cuando hay que intervenir. Eso a grandes rasgos en cuanto a qué es el trastorno afectivo bipolar. Ahora, causas, como pasa con todas las enfermedades en general y la enfermedad mental no es la excepción y el trastorno afectivo bipolar desde luego tampoco, es multifactorial. Cuando decimos que una enfermedad mental es multifactorial es que son muchas las causas que la pueden generar. Yo no puedo decirles acá que si usted es hijo de un papá violento y una mamá sumisa, entonces usted va a ser bipolar. Y esa es la única causa. Yo no puedo decir eso. Son factores de riesgo que predisponen, pero no es la única causa. ¿Mm? Pero la enfermedad mental y con el trastorno afectivo bipolar pasa algo bien interesante y es que sí son muchas las causas que pueden verse involucradas para que todo esto suceda. ¿Mm? Hay componentes genéticos que desde luego están involucrados, que quizás son de los que más peso puede haber en cuanto a la enfermedad mental. Hay aspectos ambientales y por ambientales me refiero al, al hogar en el que uno creció, a la dinámica familiar en la que uno creció, los rasgos de personalidad de cada uno de los padres, el bagaje genético de nuestros padres, si nuestros padres tienen algún antecedente de enfermedad mental o de alguna otra enfermedad, si en su familia hay antecedente de enfermedad mental, sea o no trastorno afectivo bipolar. Entonces son un montón de factores que empiezan a sumar y allí está la causa. Por supuesto, hay personas que no tienen antecedente familiar de trastorno afectivo bipolar y sí pueden pues tener su diagnóstico o ser el primer bipolar de la familia, por ejemplo, pero pues siempre va a haber causas y hay causas que sí son muy de la genética que a cada uno de nosotros nos corresponde y así como hay personas que tienen la predisposición a cáncer de páncreas, personas que tienen predisposición a la esquizofrenia,
a la diabetes, pues lo mismo pasa con el trastorno afectivo bipolar. Hay algo que puede sonar muy jocoso para algunas personas, pero lo menciono porque sé que para otras es muy importante, inclusive muy serio, y es que en cuanto a la enfermedad mental, desde el saber médico, desde el saber científico, que es otra de las cosas que yo quiero aprovechar en estos espacios, no hay causas no científicas que hasta el día de hoy podamos confirmar que sean las causantes de la enfermedad mental. Y por eso me refiero a bebedizos, a hierbas, a brujería, a mal de ojo, a, a lo que ustedes se imaginen. No es posible, no es viable, no hay evidencia científica que soporte el origen de la enfermedad mental más allá de lo que la ciencia puede explicar. Y yo como psiquiatra me he tomado el trabajo individual de entender por qué a veces las personas recurren a estas explicaciones informales para poder estar más tranquilas. Y de las pocas cosas que he podido concluir es que primero el bagaje cultural es una herramienta fundamental cuando no solamente se ignoran muchas cosas, sino que cuando el temor y el miedo son los que comandan la vida, y más cuando es algo desconocido como la mente, pues digamos que el primer recurso que se tiene es la invención, la mitología, la brujería y todo esto que de alguna manera pretende explicar de una manera poco ortodoxa y de hecho bastante peligrosa, con tal de generar una tranquilidad que primero no es real y segundo es cuestionable y se cae de su propio peso. Y yo veo con mucha preocupación y con mucha lástima que muchas veces las personas prefieren creer en el origen de la enfermedad mental proveniente de todas estas fuentes que les acabo de contar, en vez de creer en las palabras de un psiquiatra respetuoso que les va a decir la verdad, pues porque para eso estudiamos. De hecho, es increíble cómo las personas sí pueden creer en el origen de un infarto, en el origen de un cáncer, en el origen de la hipertensión, pero no pueden entender cómo el origen de una enfermedad mental también tiene una base científica soportada que les puede explicar un psiquiatra. Es exactamente lo mismo y el origen está en el cerebro y el cerebro es tan órgano como el pulmón, como el riñón, como la mama, como el hígado. Es exactamente lo mismo. No sé por qué todavía está esa fantasía de disociar, em, digamos, el cuerpo de la mente, el cerebro del resto de los órganos. No sé por qué pasa eso y la verdad no, digamos que no brinda ningún alivio. De hecho, invita más al terror y a la ignorancia porque como no se sabe, pues por lo menos nos queda la explicación de la brujería o del pensamiento mágico y eso lastima muchísimo, eso no hace bien. Entonces, si tienen dudas, documentense con información científica real y si no saben, no la tienen a la mano, pregúntenle a una persona que sepa, no le pregunten al doctor Google, no le pregunten a la vecina, a menos que su vecina sea psiquiatra, pero háganlo juiciosamente, así como van al oncólogo porque tienen cáncer, si creen que están deprimidos, si sospechan que pueden ser bipolares, si creen que en su familia hay una persona con esquizofrenia, pues vayan a un psiquiatra. Es justamente igual. Los invito y aprovecho este paréntesis para que puedan hacerlo de esa manera. Es muy importante, de verdad. Háganlo por respeto a sí mismos. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues causas no médicas, no psiquiátricas, no explicadas científicamente para el trastorno afectivo bipolar no existen, ni ovnis, ni nada de esas cosas que uno escucha todavía hoy en la consulta, no existen como causas explicables para el trastorno afectivo bipolar. Los síntomas ya se los expliqué, ya pueden tener una idea más o menos de cómo ocurre esto. No voy a hablarles de criterios diagnósticos porque no me estoy dirigiendo a un público médico. Mi intención no es dirigirme a público médico, no en este momento, sino precisamente para el público que no lo es, para que pueda recibir un poco más de orientación. Pero básicamente lo que les conté al principio son los síntomas para que ustedes puedan tenerlos presentes y estar al tanto. Quiero también pedirles el favor que no consideren que el hecho de haberles mencionado los síntomas de esta manera ya implique que si ustedes han experimentado un poco de euforia alguna vez en su vida, ya se cataloguen a sí mismos como bipolares.
Recuerden, la única persona que puede hacerles a ustedes un diagnóstico definitivo de trastorno afectivo bipolar es un psiquiatra, un médico psiquiatra. Los psiquiatras somos médicos que nos especializamos en psiquiatría. Nadie más puede hacerles ese diagnóstico. Hay otros médicos que les gusta mucho la psiquiatría y pueden hacerles un diagnóstico, pueden hacer una aproximación. Lo mismo un psicólogo clínico que también puede hacer el diagnóstico, pero al ser una enfermedad psiquiátrica que tiene que ser tratada médicamente, pues desde luego esto tiene que ser manejado por un psiquiatra. Entonces, quiero ser muy insistente con eso, porque con este tema de las redes sociales van a encontrar mucha información irregular y más ahora con el tema de la salud mental. Y pues como psiquiatra para mí la salud mental es algo muy serio y ustedes que me están escuchando, quiero que puedan percibir el respeto que para mí implica eso y es lo mismo que yo quiero transmitirles a ustedes, el respeto por su salud mental y por mi oficio. ¿M? Y quiero que así se sientan, con respeto y con comodidad para poder hablar de estas cosas. Ahora, una vez uno recibe este diagnóstico, desde luego cuando ya uno está en proceso con un psiquiatra, está además en psicoterapia si lo quiere hacer, hay personas que están solamente con el aspecto farmacológico y se hace un control médico como cualquier otro control médico, pero hay personas bipolares que además están en paralelo con un tratamiento psicoterapéutico, que eso es bien distinto. Pues lo ideal es que el pronóstico en general sea bastante bueno. Desde luego hay personas bipolares que no tienen un pronóstico tan satisfactorio y eso es real, pero en términos generales, siempre que una persona sea juiciosa con el tratamiento, sea juiciosa con sus controles, con sus exámenes médicos de rutina, en general no va a tener ningún problema. Y pasa en general con las enfermedades mentales a grandes rasgos. No voy a hablar de excepciones porque hay casos excepcionales muy difíciles que requieren manejos diferentes y exigentes, pero pues no es mi intención en este momento. Y con el trastorno afectivo bipolar pasa que en la medida en que yo como persona bipolar esté juiciosa con mi tratamiento, que para el trastorno afectivo bipolar se utilizan los moduladores del afecto, voy a estar bien, voy a tener una buena calidad de vida y en términos generales digamos que puedo estar dentro de la estabilidad el mayor tiempo posible. Aquí viene un tema muy importante, yo sé que muchos se lo han preguntado y lo menciono porque es algo que los pacientes suelen preguntarme con mucha frecuencia y es que si pueden estar bien en algún momento sin los medicamentos. Y la respuesta es no. Y en este punto quiero ser muy enfática porque el trastorno afectivo bipolar es una enfermedad eh, de la mente, como les había mencionado hace un momento, que digamos su pronóstico depende en gran parte de qué tan modulada esté. Y por modulada me refiero a que, dado que su componente químico es tan importante, aunado además a las situaciones que cada uno viva, si tiene un trabajo estable, si tiene una vida de pareja saludable, si tiene una familia que lo apoya, si tiene un buen patrón de sueño, si se alimenta bien, si todas las cosas que a cualquier persona con y sin enfermedad mental la mantienen viva y la mantienen sana, pues si yo no cuido la parte estrictamente médica de la enfermedad mental, pues voy a tener muchos problemas. Y el trastorno afectivo bipolar, puntualmente hablando, es una enfermedad que no se quita, muere con uno. Si uno una vez recibe el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, muere con el diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. Así como el que es hipertenso morirá con ese diagnóstico, el que es diabético morirá diabético. Eso no se quita, no se cura. Así que si ustedes han escuchado, les han dicho, les han prometido que el trastorno afectivo bipolar se cura, se quita, se erradica, primero los están timando, segundo les mintieron y tercero les generaron falsas expectativas y probablemente esa persona no era psiquiatra o no era médico, porque no es real. El trastorno afectivo bipolar no se quita, se controla y yo puedo tener una muy buena calidad de vida siendo muy juicioso con mi tratamiento farmacológico para el trastorno afectivo bipolar y eso me puede garantizar por mucho evitarme hospitalizaciones, evitarme episodios de manía, evitarme episodios depresivos lo más posible. No es la panacea hasta el punto que yo jamás en mi vida vuelva a experimentar lo que es una manía
o una depresión, pero sí me disminuye mucho el riesgo. Y ahí está, digamos, la estrategia del autocuidado cuando yo soy una persona bipolar. Porque hay personas que dicen, no, la psiquiatría es horrible porque si uno va, le dicen esto y lo otro y lo hospitalizan y es una desgracia y los medicamentos, pues es que es sencillo. Si yo no quiero estar hospitalizado, si yo quiero tener buena calidad de vida, pues también tengo una cuota de responsabilidad muy grande. Y ni siquiera con el psiquiatra, es un tema mío. Si yo no quiero estar hospitalizado, si no quiero volver a vivir una manía, si no quiero volver a estar deprimido, pues tengo que ser responsable con mi tratamiento. Así como si no quiero volver a subir de peso, pues tengo que hacer ejercicio, tengo que cuidar mi alimentación. Si no quiero que me lastimen otra vez, pues tengo que cuidar con qué tipo de personas voy a tener una relación de pareja. Si no quiero que me vuelvan a robar, pues tengo que revisar con quién hago negocios. Lo mismo pasa con el trastorno afectivo bipolar. Si yo no quiero que me hospitalicen, si yo no quiero correr riesgos otra vez como cuando estuve en manía, pues tengo que respetar mi tratamiento porque es un respeto conmigo mismo como ser humano. Entonces, los invito a los que puedan tener esa concepción a que se quiten la idea de que la enfermedad mental y en particular el trastorno afectivo bipolar es algo con lo que se pueda vivir sin medicamentos. Falso, completamente falso. Primero. Segundo, hay personas que con un solo medicamento están perfectas porque son juiciosas, porque tienen otros aspectos de su vida que los protegen, porque tienen un trastorno afectivo bipolar más bien benigno, porque no han requerido tantas hospitalizaciones, en fin, muchas razones. Como hay otras personas que requieren un esquema farmacológico mucho más riguroso y quizás con más número de medicamentos, porque su enfermedad es más complicada, porque además tienen otras cuestiones aledañas, como por ejemplo, además de bipolares, tienen un problema con sustancias psicoactivas, o además de bipolares tienen un problema con el alcohol, o además de bipolares están en un proceso de separación, o además de bipolares están, no sé, son sobrevivientes de una guerra, son sobrevivientes de un secuestro, en fin, son muchas las razones. Por eso les vuelvo a reiterar el tema de lo multifactorial y lo idiosincrático. Entonces, el espectro de la enfermedad mental es muy grande, es demasiado amplio. Entonces, si bien hay personas que con un único medicamento están bien y probablemente no necesiten ajuste de la dosis en mucho tiempo y quizás inclusive no tengan que hospitalizarse nunca, también hay personas que pueden hospitalizarse 2, 5 veces en un año y eso habla primero de su responsabilidad, de su rigor, de su prudencia, de qué tanto conocen la enfermedad y pues qué tan juiciosos son con su diagnóstico. Entonces fíjense que gran parte del truco, si se pudiera decir así, para tener una buena calidad de vida cuando se tiene un diagnóstico de enfermedad mental no es muy distinto de cuando se tiene otro tipo de diagnóstico. Así como, por ejemplo, la persona que es diabética puede tener una excelente calidad de vida siempre que sea juiciosa con su insulina o con su metformina, cuando cuide sus porciones, sea juicioso con el endocrinólogo, con el nutricionista y puede estar bien. Y no es una fórmula mágica. Y les garantizo que esa persona jamás va a dejar su tratamiento porque confirmó que con el tratamiento riguroso le va bien. Lo mismo debe pasar con la persona bipolar. Entonces, la invitación también va dirigida a que podamos desmitificar todo el temor que existe alrededor de la enfermedad mental y lo veamos claramente, lo veamos a la cara y cómo es. Es posible estar tranquilo, es posible tener una buena calidad de vida teniendo un diagnóstico de enfermedad mental, pero eso se consigue conociendo la enfermedad, sabiendo que hay que consultarlo con un psiquiatra certificado, conociendo el tratamiento y cuidándome. ¿Mm? Y el pronóstico, que es el último punto, desde luego va a depender de todo eso. Y sin duda, el pronóstico también va a depender del apoyo de la familia, del respeto por mí mismo, del autocuidado, de la prudencia y, sobre todo, de saber cuánto debo pedir ayuda. Si yo ya sé que me estoy sintiendo rara, que casi no estoy durmiendo, que me estoy exaltando más de lo normal, todo ese tipo de cosas, cuando yo ya sé que soy bipolar, tengo que pedir ayuda, así sea para que mi psiquiatra me diga, no, solamente es cuestión de ajustar un poco la dosis del medicamento o que me diga, es mejor hospitalizarte porque creo que la cuestión se puede complicar. Es preferible eso y no esperar a que estalle todo y sea más complicado. ¿Mm? Y créanme que todo eso puede mejorar.
las personas bipolares no son peligrosas, esto no es algo que se contagie. Y lo menciono porque aún hoy, en pleno siglo XXI, hay personas que le temen y le huyen a la persona que es bipolar solamente por el desconocimiento. Y eso es muy doloroso y eso no está bien. Y qué decir de la esquizofrenia, que va a ser el tema del próximo video. Entonces, nada más bonito y reconfortante que hablar de las cosas desde el conocimiento, porque el conocimiento ahorita es quizás el arma más poderosa que tenemos, porque es lo que nos permite tener tranquilidad, porque nos habla desde la verdad, desde la evidencia. Entonces, pues espero que esto haya podido resolver varias de sus dudas, que se sientan más tranquilos. Si alguna de las personas que está escuchando esto tiene el diagnóstico, si se siente identificada, si quiere agregar algo, compartir algo, me gustaría muchísimo. Las personas que crean que puedan tener el diagnóstico, por favor no olviden solicitar ayuda, consultar, no se autodiagnostiquen, por favor, no crean en la informalidad, no crean en diagnósticos en línea virtuales de personas inescrupulosas. Respeten su salud, así como respetan su cuenta bancaria, como respetan a su familia, como respetan su cuerpo. Hagan lo mismo con su salud mental, es igual de importante. Espero haber resuelto sus dudas, espero sus comentarios, sus aportes y desde luego nos vemos en la siguiente entrega que va a ser de esquizofrenia, otro tema también supremamente importante en psiquiatría y nos vemos pronto. Muchas gracias, que estén muy bien.